Unidad 2. Ética de la ciencia y la tecnología. En el presente video vamos a desarrollar los siguientes contenidos: capitalismo tardío, desarrollo, reduccionismo, tecnociencia, y vamos a hacer algunas valoraciones sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología dentro de un cuestionamiento ético. ¿Cuál es el objetivo de la unidad? Es contextualizar el ejercicio de la ingeniería dentro de realidades sociales, económicas y políticas. Es pensar que la persona que se está formando en el área de ingeniería en nuestro país tiene que reflexionar desde lo local, pero teniendo conocimiento del contexto general sobre las estructuras sociales, políticas y económicas que permiten el desarrollo de la ingeniería dentro de la sociedad, y esto le va a permitir comprender el contexto específico sobre el cual va a ser ejercicio de su profesión, ya sea dentro del país o fuera del país. ¿Cómo es el contexto general? Es decir, ¿cuáles son las lógicas, las dinámicas que se dan a nivel mundial? Es lo que conocemos, os vamos a conocer y vamos a trabajar en este video como el capitalismo tardío. ¿Qué es el capitalismo tardío? Se reconoce como aquel periodo que es el resultado inmediato cuando es el fin de la Guerra Fría. La Guerra Fría es el periodo en donde existía un bloque soviético que tenía una tendencia socialista, comunista, y el resto del mundo. Entonces, prácticamente la lógica mundial era que habían dos bloques: los que eran comunistas, socialistas, por decirlo de alguna manera, y los que no lo eran. Justamente cuando el muro cae en los años 90, se da el surgimiento o se da una nueva manera de entender el mundo. Si antes se hablaba de dos bloques, va a llegar el momento en donde solamente se va a hablar de una manera de hacer la economía, de una manera de entender la política. Y esto es lo que vamos a conocer como capitalismo tardío. Justamente en este periodo vamos a encontrar países, la clasificación o la manera de comprender el mundo va a ser diferente. Vamos a encontrar países que se adelantan al desarrollo, o sea, que están a la cabeza del desarrollo científico y tecnológico, y otros países que van a llegar tarde a este desarrollo. Desarrollo asociado siempre a el desarrollo de la ciencia, al desarrollo de la tecnología y al desarrollo económico. Otro elemento importante dentro del capitalismo tardío es que va a surgir una necesidad, una emergencia, un correr para que los países que se encuentran en desarrollo, en vías de desarrollo, van a buscar la manera de cómo sumarse a esta nueva manera de organizar la economía y de organizar la sociedad. Por ejemplo, tenemos países en América Latina que se han sumado a estos procesos, a esta lógica capitalista. Centroamérica se ha ido organizando, se ha ido estableciendo políticas a nivel estatal para poder entrar en esta nueva dinámica, y esto ha provocado una privatización del sector estatal. Otro elemento importante dentro del capitalismo tardío es la banalización de la complejidad de la vida. Entonces, vamos adquiriendo vocablos para expresar dimensiones sociales que antes no lo utilizábamos de esta manera. Por ejemplo, términos como costo-beneficio y tasa de retorno del capital invertido son lenguajes que vamos a utilizar para darle importancia o para darle valor a un desarrollo científico, a un desarrollo tecnológico, inclusive al desarrollo social. ¿Cuáles son las características del capitalismo tardío que puedo reconocer, que puedo pensar para comprender este concepto? Número 1, implica una organización del mercado utilizando al Estado. ¿Qué se quiere decir con esto? Que el Estado y las personas que materializan el Estado van a preocuparse
por atraer capitales a sus países y darle las mejores condiciones para que estos capitales entren y generen empleo y vengan a resolver un conjunto de necesidades que el Estado ya no las puede resolver. ¿Cuáles son las características de esta atracción de capitales? ¿Qué tipo de empresas, por decirlo de alguna manera, van a buscar? Prácticamente, y si ustedes voltean sus ojos hacia Centroamérica y América Latina, se han caracterizado por buscar empresas que sean de alta tecnología y que implique una concentración del capital financiero. Esto que acaba de mencionar Habermas lo desarrolla, que es un filósofo alemán, en varios textos relacionados con el capitalismo tardío. Justamente la imagen que ustedes ven ahí la uso para ejemplificar un poquitito cuál es esta dinámica del Estado. Dice la imagen, siempre lo dijimos muy claramente, nosotros vamos a salir de la crisis económica. Y lo que ha sucedido, nosotros hemos salido de la crisis económica. Sin embargo, se nos acusa de engaño. ¿Engaño a quiénes? ¿Alguna vez les dijimos a ustedes, nosotros vamos a sacarlos de la crisis económica? Es un poquitito esta caricatura de Quino nos permite un poco ejemplificar cuál es la dinámica que se da en América Latina y en Centroamérica. Ya logramos comprender un poquitito cómo funciona el Estado bajo la tonalidad o dentro del criterio del capitalismo tardío. También es importante comprender cuál es el papel del ser humano dentro de esta lógica capitalista. Una pensadora argentina brasileña, Sibilia, hace una definición del ser humano bastante importante. Número 1, plantea que hay una transición del ciudadano al consumidor. Antes el ser humano tenía valor porque era ciudadano, porque pertenecía al Estado, porque era parte del proceso de los sistemas de producción de ese Estado. El Estado se asegurara que este ser humano era disciplinado, que tenía la capacidad de cumplir un conjunto de tareas en un tiempo establecido y este ser humano era sujeto de las fábricas. Eso es una manera de entender al ser humano en una época de la historia. Hoy en día, señala Sibilia, esa manera en cómo nosotros nos comprendemos y cómo el sistema económico nos comprende a nosotros es distinta. Hoy en día nosotros adquirimos valor porque tenemos la capacidad de consumir. El ser humano, siempre que tenga poder adquisitivo, va a tener mayor valía dentro del sistema social y esto le va a permitir incorporarse a grandes corporaciones. Entonces, mi preocupación no es formar parte del Estado, por ejemplo, el Estado costarricense, pertenecer a las instituciones del Estado, trabajar en el sector público. No, hoy en día el chip es distinto. El ser humano se prepara para trabajar en grandes corporaciones que no necesariamente tienen su asidero en el Estado nacional. Otro elemento importante es que esta figura de consumidor no la podemos quitar. Siempre el sistema nos orienta a consumir cada vez más, pero es un consumo controlado. ¿Quién lo controla? Las grandes corporaciones económicas. Entonces, el ser humano, aparte de consumidor, se vuelve sujeto de las empresas, de las grandes corporaciones. Otro elemento importante que señala Sibilia, que me parece interesante, es que también hemos naturalizado de que el ser humano esté endeudado de manera permanente. Es decir, para ustedes no resulta nada escandaloso que un ser humano dure 30 o 40 días pagando un préstamo para una vivienda. Eso en otra época, a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX todavía, eso era algo inconcebible. Otro elemento importante es que hemos cambiado la manera en cómo comprendemos la pobreza. Anteriormente la pobreza se entendía como aquella persona que no tenía cubiertas sus necesidades básicas, ya sea a nivel de salud o a nivel de alimentación inclusive. Pero hoy en día el sinónimo de pobreza se entiende como carecer de credibilidad en el mercado. Es decir, si yo no tengo la capacidad de endeudarme, de demostrar que tengo la capacidad de asumir un préstamo, soy un no existente para el sistema.
Dentro de nuestro contexto local, hay varias preguntas que podemos irnos realizando. ¿Cuál es el papel de los estados o del estado en este caso particular y de la sociedad ante el desarrollo del capitalismo? Y ese capitalismo tardío, tal como lo venimos trabajando hace ratitos y hemos conversado sobre él minutos atrás. Desde la perspectiva económica, hay una baja capacidad de producción científica y de generación de tecnologías. Y un segundo elemento es los objetivos son definidos en su mayoría por los países desarrollados según sus necesidades. Entonces, si en un país se produce algo a nivel científico o se generan nuevas tecnologías, es porque responden no a las necesidades locales necesariamente, sino a las necesidades externas. Y detrás de ello hay un capital financiero que necesita ser invertido y que tiene que retornar. Entonces, esta perspectiva económica es importante para comprender por qué ciertas investigaciones científicas y tecnológicas sí tienen presupuesto y por qué otras no. ¿Cómo podemos comprender la materialización del capitalismo tardío? Desde la perspectiva social, podemos ver que progresivamente va aumentando el poder económico y político de los países desarrollados y se nos hace evidente que existe una dependencia tecnológica e inclusive alienación cultural de los países menos desarrollados, y esto ha construido una sociedad que se caracteriza por círculos de desigualdad. Entonces, creo que la imagen que les referencio acá es bastante clara, en donde claramente lo señala Mafalda, que habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes, ¿verdad? Es esta lógica de la división mundial en países desarrollados y países menos desarrollados, o lo que se habla hoy en día de países en vías de desarrollo. Entonces son lógicas y dinámicas económicas y políticas que vienen a profundizar la desigualdad social y no a equilibrarla. ¿Cuáles son las consecuencias más visibles de la perspectiva económica y social dentro de un análisis del desarrollo de la ciencia y la tecnología? Tenemos tres grandes consecuencias visibles. Los desarrollos científico y tecnológico hasta la época no han logrado resolver los grandes problemas de la humanidad. Segundo, las desigualdades, la exclusión progresiva de grupos mayoritarios de la población, la devastación de los ecosistemas, de la naturaleza todavía continúa. Y lo que sí se está dando es un mantenimiento cada vez más crudo del status quo. Status quo, entiéndase que hay países desarrollados y países que no lo están, y esta lógica se mantiene, se fortalece y inclusive se podría decir que nadie la cuestiona. Hay otra pregunta que es importante realizarla. ¿Cuántas visiones determinan el desarrollo de la ciencia y la tecnología? Actualmente se puede hablar de dos grandes tradiciones en cuanto a discurso y práctica sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología que se mantienen hoy en día, para que también comprendamos que no hay que satanizar el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Lo que estamos cuestionando o criticando es por qué se hace. Un ejemplo de esto, o una primera visión, una primera tradición hacia dónde tiene que ir el desarrollo de la ciencia y la tecnología, se conoce como la tradición prometeica, que está relacionada con el mito de Prometeo. Recordemos que Prometeo es el que hace accesible al ser humano el fuego. Entonces, utilizando esta figura, ¿verdad? Y todo lo que el fuego representó para la humanidad, que le permitió salir de las cavernas, que le permitió desarrollar la agricultura, es decir, con el dominio del fuego, con el acceso al conocimiento que el fuego le daba al ser humano logró avanzar. Dentro de esta concepción, la tradición prometeica señala lo siguiente. Número 1, hay que doblegar técnicamente la naturaleza. Número 2, todo el conocimiento que se logre tiene que asegurar el bien común de la humanidad.
Número 3, el conocimiento que se da del desarrollo de la ciencia debe buscar la emancipación del ser humano, debe buscar que el ser humano cada vez sea mejor. Otro elemento importante es que justamente este conocimiento tiene que provocar que las clases oprimidas salgan de ese espacio de opresión. El papel liberador del conocimiento científico, es decir, el conocimiento es poder y el poder genera libertad. La sociedad tiene que ser altamente racionalizada. Los procesos tienen que ser técnicos y precisos, bajo el principio de la ciencia, que la ciencia es objetiva y que tiende a buscar la perfección y a llegar a datos totalmente cuantificables y medibles. La ciencia y el conocimiento que ella genera tiene que erradicar la pobreza, y la ciencia se hace no por el valor económico que ésta pueda generar, sino que la ciencia se hace por amor al conocimiento, para comprender nuestro entorno, para cambiar el entorno para bien de nosotros como especie, como raza y para mejora de la naturaleza. Prácticamente esos son los criterios básicos que arranca esta visión prometeica hacia dónde tiene que ir la ciencia y la tecnología. El mejor ejemplo que les puedo dar de este caso es justamente cuando Johann Salk descubrió la vacuna del polio. A él le preguntaron que por qué no patentizaba esa vacuna, que eso le iba a generar muchos recursos económicos para la investigación, incluso para él. Y él volvió y dijo con su respuesta: ¿acaso se puede patentizar el sol? Entonces, ¿con esto qué quería decir él? Sí, el desarrollo de la vacuna contra el polio implicó grandes procesos de investigación, de conocimiento, de prueba y error, pero este conocimiento tiene que servir para que la humanidad, toda ella, tenga acceso a esta vacuna. Que esta vacuna pueda mejorar las condiciones de personas que se encuentran en pobreza, que el acceso a la vacuna no medie por un factor económico. Otra visión que nos permite comprender por qué se dan ciertos desarrollos de la ciencia y la tecnología bajo ciertos parámetros es lo que se conoce o vamos a aprender por medio de este video, que se llama tradición fáustica. Parte de los siguientes principios. El conocimiento científico sirve para ejercer la previsión y el control. Entonces, cualquier desarrollo científico y tecnológico debe servir al Estado, por decirlo de alguna manera, o a las corporaciones financieras para generar previsión, es decir, prever qué va a pasar y controlarlo, y poder hacer uso de ese control. Segundo, implica una concepción de que todo es válido para el desarrollo científico. Y eso quiere decir que nos podemos apropiar de manera ilimitada de los recursos de la naturaleza. Cualquier desarrollo científico y tecnológico tiene que estar orientado, que es un tercer elemento importante, a aumentar el capital financiero. Otro elemento es que el desarrollo científico y tecnológico debe permitir superar las limitaciones humanas. Y para finalizar, el ser humano es parte de un engranaje, es parte del desarrollo científico y tecnológico entendido como materia prima y entendido como un ser que es manipulable. Algunos ejemplos lo pueden ver ustedes por medio de la imagen que les presento acá, que es algunos desarrollos de armas biológicas. Entonces, si analizamos el desarrollo de ciertas armas biológicas por parte de ciertos estados que han logrado obtener grandes cantidades de dinero, de inversión de empresas transnacionales, entonces tenemos, por ejemplo, y recordemos que hace unos años atrás se dio el asunto del ébola, en donde se planteaba que fue un arma biológica que salió del control de las corporaciones financieras y de los estados y provocó una gran pandemia a nivel mundial. Inclusive hoy en día con el COVID-19 hay teorías que plantean que también es un arma biológica desarrollada
por un país en particular, por una nación que tenía grandes capitales de inversión y que esto salió de control. Como digo, son algunos ejemplos que estoy dando y no se trata de satanizar el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces tenemos dos visiones antagónicas entre sí, una que plantea la tradición prometeica en donde el conocimiento es para el bien de todos los seres humanos y una tradición fáustica que dice que el conocimiento de la ciencia y la tecnología tiene que ser controlado económicamente, que el control de los grandes desarrollos científicos tecnológicos van a poder generar poder y que éste tiene que ser utilizado para aumentar el capital financiero. Bueno, ya prácticamente hemos explicado en términos económicos y sociales en qué consiste el capitalismo tardío, cuál es la visión que se genera a partir de esta estructura económica y social sobre hacia dónde tiene que orientarse el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Hay otro término y fenómeno social que vamos a analizar acá que se conoce como la tecnociencia. ¿Qué es la tecnociencia? La tecnociencia puede ser entendida como un proceso de producción de conocimiento científico que se caracteriza por ser hipertecnologizado, delegado fundamentalmente en instrumentos tecnológicos, permitiendo una mayor aceleración y mayor escala de producción de conocimientos con aplicación inmediata para solucionar problemáticas específicas. Entonces, en síntesis, la tecnociencia es un proceso de producción de conocimiento que se caracteriza por tener anclaje, por tener relación con el desarrollo tecnológico. Y no es un desarrollo tecnológico lento, no, es un desarrollo tecnológico acelerado y lo que busca es maximizar los procesos de producción de conocimientos. La tecnociencia, entendida como un discurso y un conjunto de prácticas, se va a materializar en las sociedades, en las instituciones, en los laboratorios científicos, de varias maneras. Es importante comprender cuáles son las prácticas que han cambiado la manera en cómo el ser humano hace ciencia y cómo desarrolla tecnología. Número 1, dentro del criterio de la tecnociencia hay una modificación en las prácticas y los valores sobre los cuales se hace la actividad científica. Número 2, la búsqueda del conocimiento, que era el máximo baluarte de la ciencia moderna, en donde se quería conocer para comprender la naturaleza, para comprender nuestro entorno y mejorarlo, eso va a cambiar y sumado a la eficiencia técnica en caso de la tecnología, hoy en día siguen siendo valores importantes dentro del desarrollo tecnocientífico, pero se van a encontrar permeados, van a encontrarse cruzados por otros sistemas de valores. Tercero, el conocimiento científico se va a convertir en un instrumento para otro fin. Ya el conocimiento científico no es valioso por sí mismo. Un conocimiento científico es valioso si está asociado con otras cosas. Por ejemplo, un medio para lograr objetivos que pueden tener una inspiración militar, pueden tener una inspiración empresarial, social o económica. Surge una pregunta en estos 3 puntos que he mencionado y que son fundamentados y sustentados por Echeverría. Una pregunta que sale es, ¿hay actividad científica y desarrollo tecnológico? Pues claro, hay actividad científica y desarrollo tecnológico. Pero en primer lugar, la propuesta es de que la tecnociencia es un tipo de actividad diferente de la ciencia tal y como la conocíamos anteriormente. Y B, en segundo lugar, nos centramos en la comunicación antes que en la divulgación científica. La divulgación fue la práctica de comunicación pública más importante de la ciencia académica. Hoy en día adquiere otras connotaciones. Por ejemplo, lo que se busca es más hacer visible las investigaciones que estén asociadas a grandes emporios económicos y que esa investigación científica esté publicada en revistas de cierto nombre, de cierto renombre, por decirlo de alguna manera. Entonces se habla de una visibilidad distinta, más relacionada
con inclusive redes sociales, y se han generado grandes empresas que se encargan de hacer públicos los conocimientos científicos y tecnológicos, y hay una alianza entre estas grandes revistas científicas y institutos de investigación privado o inclusive instituciones públicas que hacen investigación, buscan cómo sumarse a estos grandes emporios divulgativos sobre la actividad científica para adquirir renombre y legitimar las actividades científicas y la tecnología que ellos desarrollan. Puede ser que después de escuchar en qué consiste el capitalismo tardío y en qué consiste la tecnociencia, como futuro profesional en el área de ingeniería puedo pensar que las cartas ya están echadas, que no se pueden cambiar esas estructuras, que es algo muchísimo más grande, que yo como una persona individual no puedo generar cambio. Pues dentro de una perspectiva ética es importante desmitificar. Hay cosas que asumimos como verdaderas y no lo son. Por ejemplo, un mito que existe es el siguiente: todo se reduce al tema del mercado, la competitividad, y se asume que la globalización no deja opciones para escoger. Hay una fórmula, la de los países industrializados, que solo nos resta aceptar y aplicar. Este mito, ¿qué quiere decir? Que parece que solamente hay única manera, un único camino para desarrollarnos, un único camino para hacer ciencia, un único camino para desarrollar tecnología. Y esto es un mito, no necesariamente es así. Dentro de una perspectiva ética, ¿qué se puede hacer? Número uno, hay que entender que hay políticas públicas, que deben existir políticas públicas con respecto al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Es decir, cada estado debería apropiarse de esos espacios y generar directrices y orientaciones para hacer que el desarrollo de la ciencia y la tecnología sean procesos muchísimo más equitativos, más resguardados en principios de justicia social. Número dos, es importante comprender que el desarrollo de la ciencia y la tecnología no solamente está en manos de una racionalidad técnica, es decir, no solamente un equipo de especialistas pueden generar ciencia y tecnología. Un equipo bien resguardado tiene que tener el apoyo de múltiples disciplinas para que ese desarrollo científico y tecnológico no solamente se deje orientar por criterios económicos. Es importante revisar los valores sobre los cuales se hace la ciencia y la tecnología, cómo justificamos ciertas investigaciones, qué tipo de productos esperamos de esas investigaciones, quiénes van a ser la población que se va a ver beneficiada. Todas esas preguntas tenemos que hacerlas como futuros ingenieros o ingenieras para poder cambiar, para poder darle un viraje progresivo al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Hay algunos ejemplos que podríamos rápidamente mencionar para que quede como la gran incomodidad, por decirlo de alguna manera, de cómo podemos cambiar las cosas. Por ejemplo, grandes empresas farmacéuticas han invertido cualquier cantidad de capital financiero para buscar medicamentos, vacunas para mitigar alguna enfermedad. Por ejemplo, y aquí está el cuestionamiento: medicamentos, derecho humano o negocio. Esta pregunta es una pregunta y es un cuestionamiento ético. Los medicamentos, el desarrollo de medicamentos, la investigación sobre medicamentos o posibles soluciones a alguna enfermedad tiene que ser un derecho humano, o sea, el acceso a estos medicamentos tiene que estar marcado por un derecho humano o tiene que estar marcado por mi capacidad económica de poder tener acceso a él. Otra pregunta: ¿por qué los gobiernos no impiden el abuso de las patentes? Entonces tenemos grandes empresas, como lo he mencionado, invirtiendo capital para que se den cierto tipo de medicamentos, tener la patente de ellos y poder generar riqueza a partir de ahí. Ese es un ejemplo de los cuestionamientos que se hacen hoy en día con respecto al desarrollo de la ciencia que genera conocimiento
y la tecnología. Otro elemento ya muchísimo más actual, ¿verdad? Es esta otra imagen que dice: el coronavirus dispara las acciones de algunos laboratorios que buscan la vacuna. Entonces, dos grandes farmacéuticas se unen para desarrollar la vacuna contra el coronavirus. ¿Qué implicaciones tienen esos financiamientos? Entonces, una primera pregunta que hay que hacerse: ¿cuáles son esos laboratorios? ¿A quiénes pertenecen? Si la vacuna se encuentra, va a ser para uso general de la humanidad sin que medie un recurso financiero detrás. ¿Cuáles van a ser las nuevas condiciones sobre las cuales las personas van a tener acceso a estas vacunas y quiénes serán? Entonces, a grandes rasgos, estos son el desarrollo de la ciencia y la tecnología hoy en día, y estamos interpretándolo a partir de dos grandes concepciones teóricas que son el capitalismo tardío y la tecnociencia, y el cuestionamiento ético que hay detrás de ellas. Lo hemos abordado desde una perspectiva económica y social. Para poder realizar este video, para poder desarrollar los contenidos que se mencionaron al principio, esta fue la bibliografía que se consultó. Mucha de la información se encuentra sintetizada en el video a partir de los objetivos de la unidad.